Las noches de bodas más terribles y desastrosas de la historia. La noche de bodas es uno de los momentos más esperados después de los votos matrimoniales, pero para muchas personas a lo largo de la historia, esta ocasión ha estado marcada por experiencias profundamente traumáticas y perturbadoras. En lugar de ser un momento de celebración, fue un viaje doloroso que dejó marcas duraderas. Hola, viajeros de la historia. Hoy revelaremos las peores noches de bodas registradas. ¿Te imaginas hacerlo sin privacidad? Hemos olvidado alguna. Pero antes de embarcarnos en este loco viaje, ya deja tu superbique. Y sin más preámbulos, vamos al video puente a la incómoda unión de la reina Victoria en el corazón palpitante del Imperio Británico. En 1840, en Londres, presenciaba el matrimonio de la joven reina Victoria con el príncipe Albert de Sajonia-Coburgo. A pesar de lucir la corona y el cetro con elegancia, tenía poco conocimiento sobre los aspectos más importantes del matrimonio. La noche que siguió estuvo llena de aprensión y en lugar de pasión. Los registros históricos nos cuentan que la reina pasó la noche vestida con un delicado batón de seda, tímida y asustada ante la situación, un contraste marcado con su personalidad fuerte y decidida. Para una mujer que gobernaba un imperio, la vulnerabilidad de su noche de bodas convirtió esa experiencia en particularmente incómoda. El escándalo de Luis XV en el siglo XVIII, en las doradas salas de Versalles, Francia, la noche de bodas del joven Luis XV fue más una fuente de vergüenza que de deleite. Con solo 15 años, en ese momento Luis estaba mal preparado para las responsabilidades conyugales que se le impusieron abruptamente. Aún peor, la falta de privacidad de los reyes era extrema en esa época, con el matrimonio y la noche de bodas ocurriendo frente a una audiencia de nobles, curiosos e insensibles. Esta situación expuso al joven rey a un nivel de vergüenza que lo acompañó durante mucho tiempo, siendo una mancha en su juventud. El desastre de Napoleón Bonaparte de regreso en Francia. En el siglo XIX, Napoleón Bonaparte, el hombre que se coronó a sí mismo, se preparaba para su noche de bodas con Josefina de Beauharnais. Sin embargo, entre las sedas y perfumes, un toque de comedia se infiltró en la escena. Bonaparte, en su impaciencia y ansias de acercarse a Josefina, terminó cayendo del sofá en medio de sus avances amorosos. A la pompa y circunstancia de la ocasión fueron rápidamente reemplazadas por risas ahogadas. Aunque la caída afectó el ego del emperador, resultó ser una de las raras ocasiones en las que Napoleón se mostró más humano que monarca. En la noche de terror de María Antonieta viajamos ahora a la corte austríaca del siglo XVIII, donde la joven María Antonieta, una princesa austríaca de 14 años, se casó por poder con el futuro Luis XVI de Francia. La ceremonia, realizada con toda pompa y circunstancia, era solo el preludio de una noche de bodas llena de incomodidad. En aquellos tiempos, la falta de privacidad de los monarcas era absoluta, con la noche de bodas siendo un espectáculo público para la nobleza. Para María Antonieta, las miradas curiosas y la presencia constante de una audiencia convirtieron la noche en un espectáculo para los demás, en lugar de ser una ocasión para ella y su nuevo esposo. La vida en la extraña noche de Ana Belén. Continuamos en la Inglaterra del siglo XVI, ahora en la corte del volátil rey Enrique VIII. Su segunda esposa, Ana Belén, esperaba ansiosamente la noche de bodas. El día había estado lleno de festividades y celebraciones, pero la noche no siguió el guión esperado. Pero solo unas horas después de la boda, el rey, con su espíritu impulsivo, dejó a su nueva esposa sola para participar en un torneo de justas. Ana Belén, recién casada y abandonada en sus aposentos, pasó una noche llena de soledad e incertidumbre, un presagio simbólico del tumultuoso matrimonio que le esperaba en la sombra de Cleopatra. Nos trasladamos ahora al antiguo Egipto, poco antes de Cristo, donde Cleopatra, el último faraón, gobernaba con encanto y astucia a pesar de su poder e influencia. La noche de bodas con el general romano Julio César no resultó tan gloriosa como esperaba. La presencia de la esposa legal de César, Calpurnia, aún en Roma, arrojó una sombra sobre la unión de Cleopatra y César, manteniendo la celebración con un toque de escándalo y desconfianza. A pesar de su estatus de reina, Cleopatra no estaba exenta de la vergüenza y complicaciones de la vida privada. La decepción de Isabel de Castilla, en medio de las intrincadas maquinaciones políticas de la España del siglo XV de Isabel de Castilla, se encontró casada con Fernando II de Aragón. La ceremonia real llevada a cabo en la ciudad de Valladolid prometía una noche de bodas digna de un romance. Sin embargo, esa promesa se rompió cuando Fernando, obsesionado con la política y las estrategias militares, dejó a su novia en su lecho nupcial para discutir asuntos de Estado con sus consejeros. A Isabel, esperando una noche llena de amor y cariño,
quedó perpleja y desolada, dejada a contemplar la frialdad de las paredes palaciegas, mientras su nuevo esposo planeaba su siguiente movimiento en el ajedrez geopolítico. La desconcertante unión de Catalina la Grande en un viaje al Imperio ruso del siglo XVIII. Somos testigos de la unión entre Catalina la Grande y Pedro III. Catalina, nacida como una princesa alemana, fue llevada a la corte rusa para casarse con el nieto de la poderosa emperatriz Isabel. Sin embargo, la noche de boda se convirtió en una fuente de incomodidad en lugar de alegría. Pedro, más interesado en sus juguetes y en beber en exceso, terminó durmiéndose sin cumplir con sus obligaciones matrimoniales. Esto fue un shock para Catalina, quien había imaginado una noche muy diferente iniciando un matrimonio que resultaría ser más complicado de lo que ella podría haber previsto. El relevo de Lady Grey. Regresemos a la Inglaterra del siglo XVI, donde Jean Grey, apodada la Reina de los 9 días, tuvo una noche de bodas inusual. Después de la ceremonia nupcial con Lord Guilford Dudley, la joven de tan solo 16 años, esperaba pasar un tiempo tranquilo con su nuevo esposo. Sin embargo, los invitados de la boda no dejaban de entrar y salir de sus aposentos, convirtiendo la noche de bodas en más un evento social que una ocasión íntima. La privacidad parece un lujo lejano. Mientras, Lady Jane y Lord Dudley se turnaban entre saludos, conversaciones corteses e intentos frustrados de intimidad en la parodia del rey Jorge IV. Terminamos nuestro viaje en la Inglaterra del siglo XIX, donde el rey Jorge IV convirtió su noche de bodas en un espectáculo infame. Después de un matrimonio polémico con su prima Carolina de Brunswick, Jorge, conocido por su vida hedonista, llegó al lecho nupcial tan ebrio que apenas podía mantenerse en pie. Su incapacidad para mantener la compostura convirtió aquella noche en una farsa más que una celebración. Mientras el rey roncaba inconscientemente, Carolina, la nueva reina, esperaba pacientemente a que su esposo recobrara el sentido. La imagen del rey desmayado en su vestimenta nupcial fue un recordatorio impactante de que detrás del brillo y el glamour de la realeza había un hombre imperfecto. Aquella noche fue más memorable por las razones equivocadas, marcando el inicio de un matrimonio que estaría plagado de escándalos y controversias. Las historias de los poderosos no siempre son cuentos de hadas. A menudo se asemejan más a trágicas farsas detrás de las cortinas doradas y lujosas. Estas noches de bodas revelan que todos, independientemente de su estatus, pasan por momentos de incomodidad y vergüenza. ¿Qué te pareció este video? Nos vemos en las próximas historias millonarias.